Si te dijeran que una cocinera de 23 años envenenó a 2.283 soldados alemanes en una sola noche, probablemente no lo creerías. Pero en octubre de 1943, en una cocina militar en el corazón de Varsovia ocupada, Neuta Teitelbaum hizo exactamente eso. Y lo que hace que su historia sea aún más extraordinaria es que la Gestapo la buscó durante años sin jamás descubrir quién era realmente. Varsovia, Polonia. Otoño de 1943. La ciudad llevaba 4 años bajo bota alemana. Las calles que alguna vez vibraron con vida polaca ahora resonaban con órdenes en alemán y el sonido constante de botas marchando sobre adoquines mojados. Los polacos caminaban con cabezas bajas, evitando contacto visual con los ocupantes. Los judíos que quedaban estaban confinados en el gueto, esperando trenes que todos sabían no llevarían a ningún lugar bueno. Y en medio de este infierno perfectamente organizado, una joven judía tomó la decisión de convertirse en asesina. Neuta Teitelbaum no parecía peligrosa. Con su cabello rubio teñido y documentos falsos que la identificaban como Wanda Barecka, católica polaca de Cracovia, parecía exactamente lo que pretendía ser, una cocinera ordinaria trabajando para sobrevivir en tiempos extraordinarios. Nadie mirándola habría sospechado que bajo ese delantal manchado de harina latía el corazón de alguien que había decidido que si iba a morir en esta guerra, se llevaría a tantos alemanes como fuera posible con ella. Pero para entender cómo una cocinera se convirtió en uno de los saboteadores más efectivos de la resistencia polaca, necesitamos retroceder varios meses, cuando Neuta Teitelbaum todavía era Neuta Teitelbaum y no Wanda Barecka. El gueto de Varsovia en 1942 era un lugar donde la humanidad iba a morir lentamente. Neuta había perdido a su madre por tifus el año anterior, sosteniéndole la mano durante 3 días mientras la fiebre la consumía porque los alemanes habían confiscado todas las medicinas que podrían haberla salvado. Su padre había sido fusilado en la calle por un soldado alemán que necesitaba cumplir cuota de ejecuciones de ese día, el cuerpo cayendo contra la pared del edificio donde vivían mientras Neuta escuchaba los disparos desde la ventana del 3er piso. Su hermano menor tenía 14 años cuando los trenes llegaron para las deportaciones masivas, desapareciendo hacia Treblinka donde probablemente murió en las cámaras de gas en cuestión de horas. A los 22 años, Neuta quedó completamente sola en el edificio que alguna vez había albergado 50 familias y ahora estaba vacío excepto por fantasmas. Muchas personas se habrían rendido. Habían esperado su turno para el tren, habrían aceptado lo inevitable con la resignación de quien ya no tiene fuerzas para luchar. Neuta no era de esas personas. Si iba a morir de todas formas, que su muerte costara algo. El contacto con la resistencia llegó a través de un hombre llamado Jerzy Kowalski. Era mayor, probablemente 50 años, con manos curtidas y ojos que habían visto demasiado. Antes de la guerra había sido maestro de escuela primaria en Praga, el distrito industrial de Varsovia, enseñando a generaciones de niños polacos a leer y escribir. Ahora coordinaba células de resistencia con la misma paciencia metódica que había usado para enseñar gramática polaca. Jerzy la encontró en el gueto en febrero de 1943. Se acercó a ella en una esquina oscura donde Neuta esperaba su ración diaria de pan negro y sopa aguada. «Tienes cabello claro», dijo Jerzy sin preámbulo, estudiando su rostro con ojo profesional. Ojos grises, pómulos altos, rasgos que podrían pasar por arios con el maquillaje correcto. Neuta lo miró con desconfianza. En el gueto, los extraños que se acercaban sin razón aparente generalmente eran informantes o estafadores. «¿Y?» respondió con voz fría. «Y hablas alemán perfecto», continuó Jerzy. «Lo sé porque he estado observándote durante semanas. Te he visto hablar con los guardias alemanes en el puesto de control, negociando permisos de trabajo para otros. Tu acento es impecable. Hablar alemán no es crimen». «No», acordó Jerzy, «pero es habilidad útil. Especialmente si esa persona también tiene razones para odiar a los alemanes». Neuta guardó silencio durante largo momento. Alrededor de ellos, el gueto continuaba su miserable existencia. Gente haciendo fila para raciones. Niños con vientres hinchados por desnutrición. Ancianos sentados en aceras esperando morir. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Sacarte del gueto», dijo Jerzy. «Darte nueva identidad. Nuevo nombre. Nueva vida». «¿A cambio de qué?».
a cambio de que uses esa nueva vida para hacer daño a los alemanes. Nyuta no preguntó detalles. No preguntó cómo. No preguntó cuánto tiempo. Solo dijo, ¿cuándo? La transformación tomó 2 semanas. Jerzy tenía contactos que podían conseguir todo lo necesario. Documentos falsos tan perfectos que incluían certificado de nacimiento, certificado de bautismo católico e incluso carta de recomendación de un párroco en Cracovia que nunca había existido. Ropa apropiada para mujer polaca de clase trabajadora. Zapatos gastados pero decentes. Un crucifijo de plata para colgar del cuello. Y algo más importante, una historia completa. Tu nombre es Wanda Barekka, instruyó Jerzy durante una de sus sesiones de preparación en un apartamento abandonado fuera del gueto. Naciste en Cracovia en 1920. Tu padre era carpintero. Murió en un bombardeo en 1939. Tu madre murió de tuberculosis en 1940. No tienes hermanos. No tienes familia. Viniste a Varsovia buscando trabajo porque en Cracovia no había oportunidades. ¿Y si alguien verifica la historia?, preguntó Nyuta. Los registros en Cracovia fueron destruidos en los bombardeos, respondió Jerzy con sonrisa pequeña. Muy conveniente. Los alemanes no pueden verificar lo que no existe. ¿Y el acento? No sospecharán si hablo alemán demasiado bien. Dirás que trabajaste como niñera para una familia alemana antes de la guerra. Que aprendiste el idioma de los niños que cuidabas. Es historia creíble. Las familias alemanas en Polonia frecuentemente empleaban niñeras polacas. Nyuta practicó la historia hasta que podía recitarla en sueños. Practicó su firma nueva hasta que la escribía sin pensar. Practicó caminar con la postura de alguien que no vivía en constante terror de ser arrestada. Y luego, una noche de marzo, salió del gueto con sus documentos nuevos y nunca regresó. El trabajo en el comedor militar alemán en la calle Marszałkowska fue sorprendentemente fácil de conseguir. Los alemanes necesitaban cocineras polacas porque consideraban que cocinar era trabajo indigno de alemanes. Wanda Barekka presentó sus documentos, cocinó un plato de prueba de pierogi tradicionales que hicieron llorar de nostalgia al oficial de reclutamiento que había crecido cerca de la frontera polaca. Contratada, dijo el oficial. Comienza mañana a las 5 de la mañana. No llegues tarde. Los alemanes no toleramos la impuntualidad. Gracias, Herr Offizier, respondió Nyuta con la deferencia apropiada de mujer polaca agradecida por el empleo. El comedor servía aproximadamente 300 soldados alemanes cada día. Oficiales de las SS, soldados de la Wehrmacht, personal administrativo. Todos venían a comer estofado polaco, salchichas alemanas, pan negro y cerveza tibia que los hacía olvidar por un momento que estaban en país enemigo a miles de kilómetros de sus hogares. Las primeras semanas, Nyuta simplemente observó. No intentó nada. No arriesgó nada. Solo aprendió las rutinas con la atención meticulosa de alguien que eventualmente necesitaría explotarlas. Aprendió que el Hauptmann Müller, el oficial a cargo, inspeccionaba la cocina todos los lunes a las 2 de la tarde exactamente. Revisaba los libros de inventario con lápiz rojo, marcando discrepancias, haciendo preguntas sobre cada papa extra, cada kilo de carne que no coincidía perfectamente con las órdenes de suministro. Aprendió que los oficiales comían primero, a las 12 del mediodía. Los soldados rasos comían después, a la 1. La comida permanecía en ollas gigantes sobre las estufas durante ese intervalo, manteniéndose caliente, sin supervisión porque ¿quién sabotearía comida destinada al ejército alemán? Aprendió que entre las 11:30, cuando la cocina terminaba de preparar la comida, y las 12 menos 5, cuando las sirvientas llegaban a transportarla al comedor, había exactamente 10 minutos en los que la cocina quedaba completamente vacía. 10 minutos que nadie vigilaba. 10 minutos que cambiarían todo. Pero Nyuta no actuó inmediatamente. Esperó. Observó. Construyó confianza con las otras cocineras polacas. Se convirtió en parte invisible del paisaje, en la cocinera callada pero eficiente que llegaba temprano y se iba tarde y nunca causaba problemas. Y mientras esperaba, se reunía con Jerzy semanalmente en apartamentos diferentes que la resistencia mantenía para reuniones clandestinas. ¿Cuándo?, preguntó Jerzy en una de esas reuniones,
sentados en habitación con ventanas cubiertas por periódico y una sola vela proporcionando luz tenue. Todavía no, respondió Nyuta. Müller todavía me observa. Todavía soy nueva. Si algo sale mal ahora, seré la primera sospechosa. El tiempo no es infinito, recordó Jerzy. Cada día que esperamos, más polacos mueren. Lo sé, dijo Nyuta. Pero si actúo demasiado pronto y me descubren, no podré ayudar a nadie nunca más. Jerzy asintió lentamente. Eres más paciente que yo a tu edad. No es paciencia, corrigió Nyuta. Es supervivencia. La primera vez que envenenó la comida fue en mayo, 3 meses después de comenzar en el comedor. Había esperado lo suficiente para que ya no fuera la cocinera nueva. Las otras mujeres la trataban como colega. Müller apenas la notaba durante sus inspecciones. Era momento. Jerzy le había proporcionado un pequeño frasco de arsénico. No mucho. Solo suficiente para hacer enfermar a 20 o 30 soldados, no para matarlos. Era prueba, explicó Jerzy, para ver si el método funcionaba sin despertar sospechas inmediatas. Esa mañana, Nyuta llegó al comedor a las 5 como siempre. Encendió las estufas. Comenzó a preparar el estofado del día. Peló papas durante 2 horas. Cortó carne. Sazonó con las especias que los alemanes preferían. A las 11:20, el estofado estaba listo. Las otras cocineras comenzaron a limpiar sus estaciones de trabajo. A las 11:25, salieron hacia el comedor para preparar las mesas. Nyuta se quedó sola en la cocina. Sus manos temblaban mientras sacaba el frasco del bolsillo secreto de su delantal. El arsénico era polvo blanco, casi indistinguible de la sal. Lo vació en la olla más grande, la que servía a los oficiales de alto rango. Removió con fuerza, distribuyéndolo uniformemente. Limpió el frasco. Lo escondió nuevamente. Continuó limpiando como si nada hubiera pasado. Las sirvientas regresaron a las 11:40. Encontraron a Nyuta lavando utensilios, silbando suavemente una canción polaca. Esa noche, 17 oficiales alemanes reportaron dolores estomacales severos. 3 fueron hospitalizados con síntomas que los médicos alemanes diagnosticaron como intoxicación alimentaria por carne contaminada. Nadie sospechó sabotaje. Al día siguiente, Müller ordenó inspección completa de la cocina. Llegó con 3 asistentes y expresión de furia contenida. Revisó cada rincón. Tomó muestras de la carne. Interrogó a todas las cocineras. Cuando le tocó el turno a Nyuta, Müller la miró con ojos que buscaban culpa. ¿Notaste algo extraño ayer?, preguntó en alemán. No, Herr Hauptmann, respondió Nyuta con voz que temblaba ligeramente, como cocinera asustada debería sonar. Todo fue como siempre. La carne olía bien. Sí, señor. La revisé cuidadosamente. Müller la estudió durante momento largo. Nyuta mantuvo su mirada baja, manos entrelazadas frente a ella, postura de mujer polaca sumisa y asustada por el interrogatorio de oficial alemán. Puedes ir, dijo finalmente Müller. Pero si vuelve a suceder, todas ustedes serán arrestadas. Nyuta asintió rápidamente y salió. En su reunión con Jerzy esa semana, reportó el éxito. Funcionó, dijo. Los alemanes culparon al proveedor de carne. ¿Cuánto tiempo antes de que puedas hacerlo otra vez?, preguntó Jerzy. 2 semanas. Tal vez 3. Necesito que cambien de proveedor primero, que parezca que el problema está resuelto. Bien, dijo Jerzy. Pero esto es solo el comienzo. Las dosis pequeñas solo enferman a los alemanes. No los detienen. Lo sé, respondió Nyuta. Pero cada alemán enfermo es un alemán que no puede disparar a un polaco por una semana. Durante los siguientes meses, Nyuta envenenó la comida 6 veces más. Nunca la misma cantidad. Nunca el mismo intervalo. Siempre lo suficiente para causar enfermedad seria, pero no lo suficiente para que los patrones fueran obvios. Los alemanes trajeron inspectores. Cambiaron proveedores 3 veces. Instalaron nueva refrigeración. Implementaron nuevos procedimientos de seguridad alimentaria.
Nunca sospecharon que el problema no era la comida sino la cocinera. Pero Nyuta hacía más que envenenar soldados. La resistencia la había colocado en esa cocina porque tenía valor adicional: inteligencia. Los oficiales alemanes hablaban libremente durante las comidas. Discutían operaciones mientras comían. Mencionaban fechas de transportes de tropas entre bocados de pan. Revelaban ubicaciones de almacenes de municiones entre tragos de cerveza. Nyuta servía platos con sonrisa dulce y escuchaba todo. Cada semana reportaba a Jerzy en sus reuniones clandestinas. Un transporte grande sale el jueves, decía. 2000 soldados hacia el frente oriental. Desde la estación central. El almacén de municiones en Praga cambia guardias a las 10 de la noche, informaba. Los guardias nuevos tardan 30 minutos en hacer su primera ronda. El Sturmbannführer Koch vive en Aleje Ujazdowski, revelaba. Regresa a su casa todos los días a las 6 en punto. Jerzy tomaba nota de todo. La información se pasaba a células de la resistencia que podían actuar. Los trenes eran saboteados. Los almacenes explotaban. Los oficiales desaparecen en la noche. Y cada vez que algo salía mal para los alemanes, Nyuta sentía pequeña satisfacción de saber que había contribuido. Pero en octubre de 1943, Jerzy vino a una de sus reuniones con propuesta diferente. «Necesitamos algo grande», dijo sin preámbulo. Se veía cansado, más viejo que en las reuniones anteriores. La guerra estaba cobrando su precio en todos. «¿Qué tan grande?», preguntó Nyuta. «Hay una ceremonia de decoración el viernes», explicó Jerzy. «Un batallón completo estará presente. 2.283 soldados. Cena formal. Todos los oficiales de alto rango en Varsovia estarán ahí». Nyuta sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. «¿Quieres que los envenene a todos?» «Sí». «Es imposible. La cantidad de veneno necesaria». «Ya está conseguida», interrumpió Jerzy. «Arsénico suficiente para matar a un ejército. El problema no es el veneno. El problema es si tienes el coraje para hacerlo». «No es cuestión de coraje», respondió Nyuta. «Es cuestión de supervivencia. Si fallo, si alguien me ve, si los alemanes sospechan aunque sea por un segundo, me ejecutarán. Y ejecutarán a todas las otras cocineras también». «Lo sé», dijo Jerzy con voz suave. «Por eso no te puedo ordenar que lo hagas. Tiene que ser tu decisión». Nyuta se levantó y caminó hacia la ventana cubierta. Afuera, Varsovia continuaba existiendo bajo ocupación. Polacos caminando con cabezas bajas. Soldados alemanes patrullando. La vida continuando en esta forma distorsionada que se había convertido en normal. Pensó en su madre muriendo de tifus mientras doctores polacos intentaban tratarlas sin medicinas porque los alemanes las habían confiscado todas. Pensó en su padre fusilado por caminar en la acera equivocada. Pensó en su hermano pequeño, apenas 14 años, desapareciendo en tren hacia Treblinka. «¿Cuánto veneno?», preguntó sin voltearse. «Suficiente para llenar 6 frascos pequeños», respondió Jerzy. «¿Cuántos morirán?». «Con esa cantidad, probablemente todos los que coman una porción completa. Los que coman menos podrían sobrevivir con daño permanente de órganos». Nyuta se dio vuelta y miró a Jerzy directamente. «Dame el veneno». Los preparativos tomaron 3 días. Jerzy dividió el arsénico en 6 frascos de vidrio pequeños, cada uno del tamaño de un salero. Nyuta necesitaba esconderlos en lugares diferentes porque si la registraban y encontraban todo el veneno junto, no habría explicación posible. Cosió bolsillos secretos en el forro de su abrigo. Creó compartimento oculto en la suela de sus zapatos. Modificó su delantal con múltiples escondites en las costuras. El viernes llegó con cielo gris amenazando nieve. Nyuta despertó a las 4 de la madrugada, pero no había dormido realmente. Había pasado la noche entera mirando el techo, repasando cada paso del plan, imaginando cada cosa que podría salir mal. Se lavó la cara con agua helada. Se vistió con movimientos mecánicos. Colocó los frascos de veneno en sus escondites. Salió a las calles oscuras de Varsovia.
El camino al comedor tomó 20 minutos. Otros trabajadores polacos caminaban en la misma dirección, sombras silenciosas moviéndose hacia trabajos que odiaban. Nadie hablaba. Hablar en las calles antes del amanecer atraía la atención de patrullas alemanas. La cocina estaba fría cuando llegó. Encendió las estufas como hacía cada mañana. Las llamas crecieron, llenando el espacio con calor gradual. Comenzó a trabajar. Hoy la comida necesitaba ser perfecta. No solo porque 2000 soldados la comerían, sino porque necesitaba que oliera tan bien, que se viera tan apetitosa, que nadie sospechara nada inusual. Peló papas durante 2 horas, cada una cortada en cubos perfectos. Cortó carne con precisión que había perfeccionado durante meses. Seleccionó las especias cuidadosamente. Las otras cocineras llegaron a las 7. Charlaron sobre el clima, sobre sus familias, sobre rumores de que los soviéticos estaban avanzando desde el este. Nyuta participaba en la conversación lo mínimo necesario. Suficiente para no parecer distante. No suficiente para que alguien recordara después que había estado extrañamente callada. A las 10 de la mañana, el estofado comenzó a hervir. El olor llenaba la cocina. Cebolla caramelizada, carne guisada, especias que hacían que incluso las cocineras polacas, acostumbradas a raciones miserables, sintieran hambre. A las 11, Müller hizo su inspección. Probó el estofado directamente de la olla, como siempre hacía. Asintió con aprobación. «Excelente», Barekka dijo. «Los hombres apreciarán una buena comida antes de la ceremonia. Esto es digno de oficiales alemanes». «Gracias, Herr Hauptmann», respondió Nyuta. Müller salió. Las otras cocineras comenzaron a terminar sus tareas. A las 11:25, como siempre, salieron hacia el comedor para preparar las mesas para la cena formal. Nyuta se quedó sola. El reloj en la pared marcaba 11:26. Tenía 9 minutos. Sacó el primer frasco de su delantal. Sus manos no temblaban. En ese momento de soledad absoluta, rodeada por el vapor del estofado y el silencio de la cocina vacía, sintió una calma extraña. No era paz. Era resignación. Era la certeza de que esto era exactamente lo que estaba destinada a hacer. Vació el primer frasco en la primera olla. El arsénico se disolvió invisible en el estofado espeso y oscuro. Removió con cuchara de madera, distribuyendo el veneno uniformemente. Segundo frasco. Tercera olla. Cuarto frasco. Quinta olla. Le llevó 7 minutos vaciar los 6 frascos en las 6 ollas gigantes que alimentarían al batallón alemán. 2 minutos le quedaban para limpiar los frascos y esconderlos. Para lavar la cuchara hasta que brillara. Para reorganizar el área de trabajo y asegurarse de que no hubiera evidencia visible. A las 11:35, las sirvientas regresaron y encontraron a Nyuta limpiando el piso, silbando suavemente una canción polaca que su madre le había enseñado cuando era niña. La cena formal comenzó exactamente al mediodía. Los soldados alemanes entraron al comedor en formación perfecta, se sentaron en largas mesas dispuestas en filas ordenadas. Los oficiales ocupaban la mesa principal en una tarima elevada. El estofado fue servido en platos hondos de cerámica blanca. Porciones generosas para hombres que habían pasado la mañana en ejercicios militares. Los alemanes comieron con el apetito de soldados jóvenes que habían caminado kilómetros ese día. Nyuta estaba en la cocina lavando los utensilios de preparación cuando escuchó el primer grito. Luego otro. Luego docenas simultáneamente. Una de las sirvientas corrió hacia la cocina, rostro completamente blanco, manos temblando. «Todos», dijo con voz que apenas funcionaba. «Todos están enfermos. Todos». Nyuta mantuvo las manos en el agua jabonosa. Continuó lavando el mismo plato que había estado lavando durante los últimos 5 minutos. «¿Qué?», preguntó con voz que sonaba perfectamente confundida. «Los soldados. Los oficiales. Todos. Están vomitando, gritando, cayendo al piso. Es como...». La sirvienta no pudo terminar la frase. Nyuta dejó el plato, se secó las manos en su delantal, corrió hacia el comedor siguiendo a la sirvienta.
La escena era caos absoluto. Soldados alemanes retorciéndose en el piso. Oficiales vomitando violentamente. Mesas volcadas. Platos rotos. Hombres gritando en alemán pidiendo ayuda, pidiendo médicos, pidiendo que el dolor se detuviera. Nyuta se quedó en la puerta del comedor, una mano sobre su boca, ojos bien abiertos en shock aparente. Por dentro, sentía algo que no había sentido en años. Satisfacción pura y feroz. Las ambulancias comenzaron a llegar 30 minutos después. Los hospitales militares alemanes en Varsovia se llenaron en 2 horas. Los médicos trabajaban frenéticamente intentando tratar a 2000 soldados simultáneamente. No había suficientes camas. No había suficientes doctores. No había suficiente de nada. Para las 3 de la tarde, 62 soldados alemanes habían muerto. Cientos más estaban en condición crítica. A las 5 de la tarde, la Gestapo llegó al comedor. Acordonaron el edificio completo. Arrestaron a todas las cocineras, todas las sirvientas, todo el personal de cocina. Los llevaron a salas de interrogatorio diferentes. Nyuta fue llevada a habitación pequeña en el sótano del edificio. Sin ventanas. Las paredes estaban manchadas con humedad que dibujaba mapas oscuros. Una mesa de madera rayada. 2 sillas que no combinaban. Una bombilla desnuda colgando de cable pelado que zumbaba constante, irritante. Esperó sola durante casi 1 hora. Sabía que era técnica deliberada. Dejarla marinándose en su propio miedo. Darle tiempo para imaginar lo peor. Para que su resistencia psicológica comenzara a quebrarse antes del primer interrogatorio real. Nyuta usó ese tiempo para prepararse. Respiró profundo, controlando su ritmo cardíaco. Repasó mentalmente cada detalle de su identidad falsa. Recordó la historia de Wanda Varecka como si fuera su propia vida. Porque en este momento, tenía que serlo. Cuando la puerta finalmente se abrió, el hombre que entró era diferente de lo que había esperado. No era bruto de la SS gritando amenazas. Era oficial de la Gestapo de 40 años con traje civil oscuro, ojos grises inteligentes, y expresión de alguien que había interrogado a cientos de prisioneros y consideraba que podía leer mentiras con la facilidad de alguien leyendo periódico. Su placa de identificación decía, Criminal Commissar Otto Hoffmann. Se sentó frente a Nyuta sin decir palabra. Colocó carpeta gruesa sobre la mesa pero no la abrió. Solo miraba a Nyuta, estudiando cada detalle de su rostro con atención que hacía sentir que estaba siendo diseccionada. 1 minuto pasó. Luego 2. El zumbido de la bombilla llenaba el silencio. Nyuta mantuvo los ojos bajos. Manos entrelazadas sobre su regazo. Postura de mujer polaca humilde y asustada frente a autoridad alemana. Wanda Varecka, dijo finalmente Hoffmann. No era pregunta. Era declaración. Sí, señor, respondió Nyuta con voz que permitió temblar ligeramente. Nacida en Cracovia, 1920. Padre carpintero, muerto en bombardeo del 39. Madre muerta de tuberculosis en 40. Sin familia viva. Vino a Varsovia buscando trabajo. Consiguió empleo en comedor militar hace 7 meses. Sí, señor. Hoffmann abrió la carpeta lentamente. Sacó documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa en fila ordenada. Cada papel era acusación silenciosa. He leído su archivo, continuó Hoffmann sin mirar a Nyuta. Documentos perfectos. Historia verificable hasta cierto punto. Referencias adecuadas. Todo en orden. Hizo pausa. El zumbido de la bombilla se volvió más fuerte en el silencio. Demasiado en orden, agregó. Nyuta sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo su expresión neutral. Confundida. Asustada. Exactamente como Wanda Varecka debería verse. No entiendo, señor, dijo. Por supuesto que no, respondió Hoffmann con sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos. Déjeme explicarle lo que sucedió hoy. 2.283 soldados alemanes fueron envenenados. 62 han muerto hasta ahora. Las proyecciones médicas sugieren que el número final excederá 100.
Nuestros analistas químicos encontraron arsénico en concentraciones masivas en 6 ollas de estofado. Sacó fotografías de la carpeta. Imágenes de laboratorio mostrando cristales blancos bajo microscopio. No cualquier cantidad de arsénico, continuó. Cantidad calculada específicamente para causar máximo daño. Alguien que entendía dosificación. Alguien con conocimiento de química o medicina. Yo solo cocino, señor, dijo Nyuta. No sé nada de química. Interesante, respondió Hoffman. Porque su archivo dice que trabajó como niñera para familia alemana antes de la guerra. Familia del Dr. Friedrich Schmidt en Cracovia. ¿Recuerda? Sí, señor. Cuidaba a sus 2 hijos. El Dr. Schmidt era químico industrial, dijo Hoffman observando la reacción de Nyuta. Le enseñó algo sobre química durante su tiempo con la familia. Era trampa. Nyuta lo vio inmediatamente. Si decía que sí, establecía conocimiento de química. Si decía que no, contradecía la lógica de que alguien viviendo con químico por años no aprendería nada. Los niños a veces hablaban sobre el trabajo de su padre, respondió cuidadosamente. Pero yo no entendía. Era muy complicado para mí. Hoffman asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. ¿Sabe qué es lo fascinante de este caso?, preguntó cambiando de táctica. Hemos tenido problemas de intoxicación alimentaria en ese comedor durante meses. Pequeños incidentes. Nunca más de 30 soldados enfermos a la vez. Nunca suficiente para despertar sospechas serias. Sacó más documentos de la carpeta. Reportes médicos. Fechas resaltadas con marcador rojo. 5 incidentes en los últimos 6 meses, continuó. ¿Notó algo inusual en esas ocasiones? No, señor. Los alemanes decían que era problema con los proveedores de carne. Sí, eso decíamos, acordó Hoffman. Porque era explicación lógica. Pero ahora, revisando todos los incidentes juntos, veo patrón interesante. Cada vez que sucedía, usted estaba trabajando ese día. El aire en la habitación se volvió más pesado. Nyuta sintió sudor frío en su espalda, pero mantuvo su rostro confundido, asustado, inocente. Todas las cocineras trabajamos casi todos los días, señor, dijo. Por supuesto que estaba presente. Cierto, dijo Hoffman. Pero hay otra coincidencia curiosa. En cada incidente, solo se enfermaban soldados que comían de ollas específicas. Nunca todas las ollas. Siempre selectivamente. Como si alguien estuviera siendo muy cuidadoso sobre qué comida envenenar. Se inclinó hacia adelante, manos entrecruzadas sobre la mesa. Y hoy, por primera vez, todas las ollas fueron envenenadas. Las 6. Exactamente las 6 que contenían el estofado para la ceremonia. ¿No le parece extraño? No sé nada sobre eso, señor, respondió Nyuta. Yo solo preparé la comida como siempre. Estuvo sola en la cocina en algún momento hoy. Solo por unos minutos. Cuando las otras cocineras fueron a preparar el comedor. ¿Cuántos minutos? No sé exactamente. Tal vez 10. 10 minutos, repitió Hoffman. Tiempo suficiente para agregar veneno a 6 ollas. Si alguien tuviera ese veneno preparado. Si alguien supiera exactamente qué hacer. Nyuta dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas. No eran completamente falsas. El terror de este momento era real. La posibilidad de ser descubierta era real. Dejó que una lágrima corriera por su mejilla. Yo no hice nada, señor, dijo con voz quebrada. Los alemanes me dan trabajo. Me pagan. Sin ese trabajo, moriría de hambre. ¿Por qué querría matar a quienes me mantienen viva? Porque eres polaca, respondió Hoffman con voz suave, casi gentil. Y todos los polacos odian a los alemanes. Es natural. Es comprensible. No lo culpo por eso. Yo no odio a nadie, insistió Nyuta. Solo quiero sobrevivir. Hoffman la estudió durante largo momento. Luego sacó otro documento de la carpeta. Hemos verificado su historia, dijo.
El doctor Friedrich Schmidt en Cracovia. Resulta que no existe registro de ese doctor en Cracovia. Los archivos municipales fueron destruidos en los bombardeos, como usted sabe. Muy conveniente. Nyuta sintió que el piso bajo sus pies se volvía menos sólido. Debe haber error, dijo. Yo trabajé para esa familia durante 3 años. Tal vez, concedió Hoffman. O tal vez Wanda Barekka nunca existió. Tal vez es solo nombre inventado. Identidad falsa. Documentos falsificados por la resistencia polaca. Dejó que esas palabras flotaran en el aire durante momento. Si eso fuera cierto, continuó, entonces la mujer sentada frente a mí podría ser cualquier persona. Podría ser resistente. Podría ser judía del gueto con documentos falsos. Podría ser exactamente el tipo de persona que tendría razones para envenenar a 2000 soldados alemanes. No soy judía, dijo Nyuta con firmeza. Soy católica. Tengo certificado de bautismo. Los certificados pueden ser falsificados, respondió Hoffman. Las identidades pueden ser creadas. Es más fácil de lo que piensa, si tiene contactos correctos en la resistencia. Se levantó de su silla, comenzó a caminar alrededor de la mesa, obligando a Nyuta a girar la cabeza para seguirlo. Déjeme explicarle su situación, dijo. Tengo suficiente evidencia circunstancial para arrestarla ahora mismo. Para ejecutarla mañana. No necesito prueba absoluta. Solo necesito sospecha razonable. Hizo pausa detrás de la silla de Nyuta. Ella podía sentir su presencia a su espalda, pero no se atrevió a girarse. Pero, continuó Hoffman, también soy hombre práctico. Si usted es resistente, si es parte de red más grande, entonces su valor como fuente de información excede su valor como cadáver. Si coopera, si me da nombres, ubicaciones, contactos, puedo garantizar que su vida será perdonada. Caminó de regreso a su silla, se sentó, esperó. Nyuta levantó la cabeza lentamente, mirándolo directamente por primera vez. No sé nada sobre resistencia, dijo con voz temblorosa pero firme. No conozco nombres. No conozco ubicaciones. Soy solo cocinera que quiere sobrevivir. Si me ejecuta por algo que no hice, no puedo impedirlo. Pero no puedo darle información que no tengo. Hoffman la estudió durante lo que parecieron minutos eternos. Buscaba señales de engaño. Buscaba microexpresiones que revelaran mentiras. Finalmente cerró su carpeta con sonido seco que resonó en la habitación pequeña. Está libre de ir, dijo. Por ahora. Pero no abandone Varsovia. La estaremos vigilando. Si intenta huir, eso será admisión de culpa. Si la encontramos comunicándose con personas sospechosas, será arrestada inmediatamente. ¿Entendido? Sí, señor. Y Fraulein Barekka agregó cuando ella se levantaba para irse, si descubro que me mintió hoy, cuando la vuelva a ver será frente a pelotón de fusilamiento. Recuérdelo. Sí, señor. Nyuta salió de la habitación con piernas que apenas la sostenían. Subió las escaleras del sótano. Cruzó el edificio lleno de guardias alemanes que la miraban con sospecha. Salió a la calle donde el aire frío de octubre golpeó su rostro. Caminó 3 calles en línea recta. Giró en esquina. Entró a callejón. Finalmente permitió que sus piernas temblaran, que su respiración se acelerara, que las lágrimas corrieran por su rostro. Había funcionado. 2.283 soldados alemanes envenenados en una sola noche. Y la Gestapo no tenía idea de quién lo había hecho. Jerzy la sacó de Varsovia esa misma noche. Nueva identidad. Kristina Novak, costurera. Pasó los siguientes meses como mensajera para la resistencia. Cruzaba puntos de control con documentos certificando católica devota. Guardias apenas miraban. En costuras de su ropa llevaba mapas de instalaciones militares, códigos de resistencia, información costando vidas alemanas. En agosto de 1944, el levantamiento de Varsovia comenzó. La resistencia decidió luchar abiertamente, morir con armas en manos. Nyuta se unió. Le dieron rifle. Barricada en calle Dluga. Aprendió a disparar mientras proyectiles volaban.
Aprendió a recargar con manos temblorosas. Aprendió a moverse entre escombros. Los alemanes respondieron con furia absoluta. Bombardearon Varsovia cuadra por cuadra. Quemaron edificios. Ejecutaron civiles. El levantamiento duró 63 días. Niuta murió en día 57. Los alemanes atacaron la barricada con tanques. Los defensores lucharon hasta que no quedaron balas, con cuchillos cuando las balas se acabaron, con piedras cuando cuchillos se rompieron, con manos cuando no quedaba nada más porque rendirse nunca fue opción. Una bala de francotirador encontró a Niuta recargando rifle. Muerte instantánea. Cuerpo en fosa común con cientos. Sin nombre. Sin marcador. Los alemanes siguieron buscando. Interrogaron cientos. Revisaron archivos. Siguieron pistas. Nunca descubrieron que quien buscaban estaba muerta, enterrada bajo escombros que destruyeron buscándola. La historia permaneció oculta durante 40 años. Hasta los 80, cuando historiadores revisando documentos alemanes encontraron reportes del envenenamiento, investigaciones sin resolver, órdenes de búsqueda para saboteador fantasma. Conectaron testimonios. Encontraron documentos falsos de Wanda Varecka. Llegaron al nombre real, Niuta Teitelbaum. En 1997 fue reconocida oficialmente. Nombre agregado al memorial. Placa pequeña entre miles. Registros confirmaron 119 soldados alemanes muertos por joven judía de 23 años con 6 frascos de arsénico y cuchara de madera. Las sombras de Varsovia guardan muchos secretos. Niuta Teitelbaum guardó el suyo hasta el final. Y cuando salió a la luz 40 años después, el mundo descubrió que a veces las sombras más silenciosas son las que gritan más fuerte.